Nació en Uskub, Imperio Otomano, actualmente Skopje, Macedonia del Norte. La Madre Teresa de Calcuta era una mujer albanesa, quien nació en lo que se conoce actualmente como Macedonia del Norte y su nombre antes de los hábitos fue el de Aniese Goncheboyachu. La Madre Teresa de Calcuta fue reconocida en todo el mundo por sus obras de caridad y ayuda a los más desamparados y se convirtió en una figura de dedicación y bondad. Siempre estuvo dispuesta a ayudar a enfermos terminales y personas marginadas de la sociedad y esto fue lo que inculcó en cada una de las misioneras de la comunidad que fundó. Además de su reconocimiento como una persona dedicada a los pobres, también fue acreedora del Premio Nobel en 1979 y el 4 de septiembre de 2016, el Papa Francisco la canonizó, considerándose un proceso rápido con respecto a otros santos de la Iglesia Católica. Sus actitudes y pensamientos han cambiado la forma de pensar de muchas personas. Nadie puede mantener el corazón indiferente al recordar el episodio en el que la Madre Teresa, cuando escuchó a alguien decir que no cuidaría de un moribundo por $1 millón, respondió diciendo que ella por $1 millón tampoco lo haría, que lo haría por amor. El trabajo de la Madre Teresa fue realizado sin acercarse al proselitismo, ya que pudo ir a países comunistas y otros con credos diferentes al católico, estaba en diálogo con todos. Con el pasar del tiempo, la gente fue enterándose cada vez más de lo su congregación hacía, por lo que varias entidades y gente influyente empezó a hacer donaciones a la causa. Sin embargo, esto perjudicó de alguna forma la reputación de las misioneras, como se presenta en el libro Christopher Eric Hitchens, A The Missionary Position, Mother Teresa in Theory and Practice, en español La posición misionera, la Madre Teresa en teoría y práctica. De acuerdo con el teólogo Rodrigo Moraes, hay muchas órdenes que atienden a los pobres y a los enfermos, pero que tienen grandes estructuras. Ella se convirtió en una servidora de estos pueblos más pobres, vivió la pobreza que profesan los religiosos de manera radical. La Madre Teresa entendía la vida de los pobres porque ella lo era, solo los que viven entre los pobres pueden entender la lógica de esta solidaridad, bastante diferente a los gobernantes lejanos o los periodistas que solo buscan la curiosidad de los hechos, manifiesta el teólogo. A pesar de que existen publicaciones que afirman que se beneficiaba con los dineros que le donaban a su fundación de misioneras y que tuvo lo que denominan la noche oscura, que es un momento en el que ciertas situaciones hacen dudar sobre la existencia de Dios, no cabe la posibilidad de dudar sobre su canonización, porque siempre ha sido y será un ejemplo de vida y de testimonio para los cristianos. ¿Qué te crees, que soy la Madre Teresa de Calcuta? Era una especie de frase hecha en España para responder de forma irónica a quien te pedía más favores de la cuenta, aludiendo directamente a la imagen colectiva de esa monja enjuta y sonriente que parecía resolver los problemas de los desahuciados y olvidados de todo el mundo sin pedir nada a cambio. Por aquel entonces aún no era una santa oficialmente, pero estaba lejos de ser la figura controvertida que es hoy. Ahora, una miniserie documental de 3 episodios emitida en Showtime reafirma la idea de que la ganadora del Premio Nobel de la Paz no era todo lo que la Iglesia hizo creer. En 1969 un equipo de documentales de la BBC comenzó a investigar su trabajo, elevando el papel de la monja en lugares sobrecogedores que la mayoría de la gente ignoraba o evitaba, lo que hizo que se convirtiera en una celebridad de la noche a la mañana. Su figura fue creciendo al mismo tiempo que las donaciones y en 1979 ganó el Premio Nobel de la Paz, pero no sin tener voces críticas que sostenían que la adulación a la mujer estaba injustificada. Una de las más insistentes fue la del Dr. Arup Chatterjee, quien informó a The New York Times y otros medios sobre la sombría realidad de los hospitales dirigidos por los misioneros. Según el Dr. Chatterjee, en ellos se encontró un culto al sufrimiento, con niños gritando de agonía mientras los misioneros los ataban a sus camas, pacientes moribundos llorando en la miseria mientras no les daban otro alivio que aspirina para reducir el dolor o instalaciones en las que se toleraba que un paciente tuviera que defecar frente a otros. Además, en un reportaje publicado en el Washington Post reveló que los pacientes que morían en el hospital eran obligados a convertirse al cristianismo antes de morir. En 1994, Christopher Hitchens y el periodista Tariq Ali lanzaron un documental llamado Los Ángeles del Infierno que mostraba la realidad de las organizaciones de Teresa. La serie también cuenta con declaraciones del médico británico Jack Preger, quien trabajó con la organización benéfica y comprobó cómo las monjas no brindaban la atención adecuada. Las agujas se usaban una y otra vez sin esterilizar. A una mujer con quemaduras se le negaron analgésicos, le pasé algunos de contrabando.
Tenían el dinero para administrar un hospital decente para los pobres, pero nunca lo hicieron. Decían, rezaremos por el alivio del dolor sin proporcionar tratamiento. Esto lleva a la parte más turbia de la doctrina de la Madre Teresa, cuando consolaba a los pobres con teorías que hablaban de que el dolor es importante y necesario o que el amor, para ser real, tiene que doler. Los hospitales dirigidos por las misioneras de la caridad no solo tenían un problema de higiene y atención médica, sino un culto al dolor integral en su filosofía. Según las palabras de la santa, nuestra vocación no es necesariamente la de curar. Es transmitir el amor de Dios a todo ser humano en el que vemos a Cristo sufriente. El sufrimiento compartido con la pasión de Cristo es algo maravilloso, algo que corrobora Mary Johnson, quien trabajó junto a la Madre Teresa durante 20 años, y habla de una espiritualidad conectada con Jesús en la cruz, su sacrificio de dolor y un valor ligado al sufrimiento como redención del mundo. El año pasado, se lanzó un podcast titulado The Turning, The Sisters Who Left, que sacaba a la luz más detalles truculentos de la vida dentro de los muros cerrados de la caridad. Desde monjas a las que se instruía para que se azotaran y usaran cadenas de alambre con púas a ceremonias escandalosas y rituales secretos, incluyendo rapar a nuevos reclutas y quemar su cabello mientras entonaban cánticos, prohibir a las hermanas tener amistades o permitirse lujos, como limpiarse y ducharse. Pero todo esto ocurría tras los muros, mientras en la década de los 80, su perfil estaba en lo más alto. La monja exigió un alto el fuego en Beirut en 1982 para salvar a algunos huérfanos, y sorprendentemente tuvo efecto. 3 años más tarde, liberó a los presos que morían de sida en una prisión de Nueva York y su presencia podía interceder en conflictos mayores. Mientras, su organización recibía más de 100 millones de euros al año, cuya mayor parte se pagaba al Banco del Vaticano. En esa década se consolidó la derecha religiosa estadounidense de Ronald Reagan y Teresa fue un gran apoyo para hacer campaña contra el asesinato puro del aborto, siendo una cabeza visible de los movimientos de la rama de la Iglesia más conservadora. En su última década de vida la Madre Teresa fue llamada para ayudar a salvar la institución de sus crecientes escándalos de abuso infantil por parte de los sacerdotes. El documental pone en duda cuánto conocía de cada caso, pero revela cómo su intervención, cuando se sospechaba del reverendo Donald McGuire, fue devastadora. La anciana escribió una carta a las autoridades destacando su confianza en él, lo que permitió a McGuire siguiera abusando de cientos de niños durante otra década, antes de ser finalmente encerrado. Su participación en el escándalo fue silenciada, pero su legado ya estaba contaminado. Hoy, incluso después de la muerte de la religiosa, las misioneras de la caridad han vivido varios escándalos, incluida una denuncia de trata de personas que fue expuesta en 2018 por las autoridades. Madre Teresa, por amor a Dios, expone una mirada con pros y contras sobre la persona. Pero ofrece también una reflexión sobre cómo algunas figuras como ella o algunas ONGs son un componente clave de la sociedad para servir de bálsamo en las conciencias, la idea de la caridad y la oración para justificar las desigualdades sociales y la miseria de las masas para hacer válida la idea de que siempre hay alguien que va a ayudar a las víctimas del reparto injusto, pero también conocer el ánimo evangélico que a veces se esconde tras los valores del amor y el cuidado. Aún hoy estas monjas se niegan a dar medicamentos a los enfermos por lo general, e incluso se han dado casos de negarse a trasladarlos a hospitales ante una seria infección, como ocurrió recientemente este verano, aunque las monjas aseguren que llevan a los pacientes que requieren cuidados especializados a centros sanitarios cercanos. Chatterjee cotejó un centenar de testimonios de médicos, voluntarios y escritores para concluir que la monja llevó la simplicidad a tal extremo que permitía prácticas como la reutilización de agujas hipodérmicas, que se lavaran sábanas llenas de heces junto a los platos para alimentar enfermos. Este médico indio reconoce que, tras la muerte en 1997 de Agnes von Savoyachiu, nombre real de Teresa de Calcuta, los hogares gestionados por la orden comenzaron a tomarse más en serio sus prácticas sanitarias. En 1994, Arup Chatterjee recibió el encargo de ayudar en un documental crítico de Channel 4, de la BBC, titulado El Ángel del Infierno, Hell's Angel, Madre Teresa, 1994, presentado por el escritor y periodista Christopher Hitchens. En su libro posterior La postura del misionero, Madre Teresa en teoría y práctica, A The Missionary Position, Mother Teresa in Theory and Practice, 1995, el periodista Hitchens, ya fallecido,
revela que Teresa de Calcuta tenía menos interés en ayudar a los pobres y enfermos que en dedicar sus esfuerzos a la expansión de sus creencias fundamentalistas de la Iglesia católica y romana. Ella respondió así a las críticas de Hitchens: hay algo hermoso en ver a los pobres aceptar su suerte, sufren como la pasión de Cristo. El mundo gana mucho de su sufrimiento. Defendía que, el mundo gana con el sufrimiento de los pobres, pero ella fue a un hospital moderno de Estados Unidos cuando requirió cuidados paliativos. Teresa de Calcuta es una figura política que utilizó su imagen y su Premio Nobel de la Paz para lograr propósitos políticos, como su campaña contra el aborto, que le llevó a entrevistarse con líderes políticos conforme a la agenda del Vaticano. Los críticos a su figura como Hitchens defienden que el mensaje de su labor es que no se puede hacer nada por los pobres, más allá de quitarlos de la calle y tumbarlos en un jergón para acompañarles en la muerte, mientras ella trataba con indulgencia y recibían financiación de ricos y poderosos. O de criminales despiadados como del dictador haitiano Jean-Claude Duvalier, Baby Doc. Su manera dudosa de cuidar a los enfermos, sus contactos políticos cuestionables, su sospechosa gestión de las enormes sumas de dinero que recibió y sus puntos de vista excesivamente dogmáticas relativos, en particular, al aborto, la anticoncepción y el divorcio, levantaban recelos. Así se desprende de un estudio de las universidades canadienses de Ottawa y Montreal que analiza el mito de altruismo que rodea al icono de Madre Teresa. Este estudio comenzó con una investigación sobre el fenómeno del altruismo para un seminario de ética. La descripción que aportaba la Iglesia Católica era tan extática que despertó la curiosidad de los académicos. Así lo explicó el profesor Serge Larive, que junto a Geneviève Chenard, ambos pertenecientes a la Universidad de Montreal, y a Carol Senechal, de la Universidad de Ottawa, publicaron a principio de 2013 su estudio en la revista Studies in Religion, Sciences Religieuses. Los tres investigadores recopilaron 502 documentos sobre la vida y obra de la Madre Teresa, y analizaron el 96% de la literatura sobre la fundadora de la Orden de las Misioneras de la Caridad, OMC. Según la investigación, 2/3 de las personas que acudieron a las casas de la Orden de Madre Teresa esperaban encontrar atención médica, mientras que el otro tercio solo esperaba encontrar una muerte en mejores condiciones. Lo que se encontraron los doctores fue una gran falta de higiene, unas pésimas condiciones de atención, alimentación inadecuada y una importante falta de analgésicos.